Crónicas de espanto. Este es un verano terrorífico. No solo por el sargazo, no solo por las redadas de Trump, por todo aquello que en el mundo real nos puede causar pánico y desolación. Recordemos algunas de esas historias que en la memoria de los mexicanos se repiten, se mencionan, se cuentan con fervor, porque todos sentimos curiosidad por aquello que no entendemos del todo. ¡Comenzamos! Varios de los lugares de México han sido sede de una de las batallas más memorables de la historia que se cuenta en nuestros libros de texto. Tan solo a unos 20 kilómetros de donde se graba esta audición, se llevó a cabo la batalla más sangrienta de la Revolución Mexicana, donde Obregón pierde el brazo en la estación de trenes de la Trinidad. Pero en el estado vecino de Michoacán, que ha sido sede y lugar de nacimiento de personajes tan ilustres como José María Morelos, que ha tenido también una tradición histórica de liberales y conservadores, donde Melchor Ocampo tuvo su hacienda, tenemos una leyenda bastante interesante, que parece repetirse en otros estados. Es cierto que en Jalisco, en Durango, en Querétaro y en otros que no podría mencionar para no aburrir, tenemos las historias de los jinetes sin cabeza. Pero en el caso michoacano tenemos una leyenda que se acompaña con una reminiscencia histórica. La intervención francesa trajo a austriacos, a polacos, a belgas y sobre todo a soldados franceses que durante un breve lapso de tiempo dejaron buena parte de su cultura y sus tradiciones para que al momento de su retorno o incluso de su muerte se formara una amalgama, un sincretismo cultural que ahora forma parte del acervo y la riqueza gastronómica, musical, mexicana. Se dice que muchos de esos soldados franceses en realidad no retornaron a su madre patria, que cambiaron su apellido para volverlo más españolizado, me permiten el término, que escondieron sus uniformes y que producto, y mejor dicho, evidencia de esa clandestinidad, hay muchos pueblos, muchas zonas rurales donde los rasgos caucásicos y donde algunas palabras nos recuerdan a esos franceses que pasaron a la clandestinidad. Y por el lado republicano, en ese momento en que la república está en vías de restaurarse, esos guerrilleros famosos que usaban esas famosas cueras en las piernas, esos fragmentos de piel que les protegían pues andaban largas horas encima del caballo, eran denominados cuerudos. Aquí tienen la leyenda michoacana del cuerudo y el jinete sin cabeza. Un oficial francés perdió la cabeza de un certero tajo de machete a manos de un cuerudo de Apatzingán. Fieros guerreros reconocidos en todo el país por su bravura y por su patriotismo, allá en la segunda mitad del siglo XIX. Después de una cruenta batalla en pleno llano, los invasores franceses sobre todo, aunque había algunos austriacos todavía, salieron huyendo abandonando el campo sembrado de cadáveres. Cuando los mexicanos enterraron a los franceses caídos, en la fosa común no se encontró la cabeza de este conocido capitán del ejército de Napoleón III. Pasaron algunos años y la guerra había terminado. Fue entonces que los campesinos de la región
empezaron a escuchar, al ponerse el sol, el fragor de una batalla seguida de un pesado silencio. Después los coyotes aullaban inquietos. Los perros de las cercanías y de las rancherías vecinas ladraban furiosos como si presintieran el advenimiento de algún mal. Luego, el lejano galopar de un caballo que rápidamente se acercaba. Cuando el poderoso galope parecía un estruendo que retumbaba en las laderas, irrumpía la diabólica figura de un jinete sin cabeza, montando un imponente caballo negro y blandiendo una filosa espada. Aquellos que afirman que lograron verlo, también dicen que observaban estupefactos que el espectral jinete sin cabeza vestía un ensangrentado uniforme azul con rojo, clásico uniforme de oficial del ejército de intervención francés, con esa corta capa que le volaba con el viento. Ese jinete estaba furioso, buscaba venganza, pero también buscaba su cabeza, decían los nativos. Y desde entonces hasta nuestros días, de generación en generación en esa región, la leyenda del jinete sin cabeza es conocida por todos. Algunos le atribuyen algunas muertes en las que supuestamente ha decapitado campesinos que tuvieron la desdicha de encontrárselo, sobre todo en noches de luna llena, como si vengarse en esos pobres campesinos fuera la forma de justificar que perdió la cabeza a manos de un cuerdo. Claro, habemos los escépticos y sostenemos que esos fueron crímenes comunes, que en esos crímenes los mismos secuaces de los criminales y los perpetradores cercenaban la cabeza para que culparan al mito, a la leyenda, al famoso jinete, burlar así la acción de la justicia. ¿Verdad o mentira? Según su creencia y su opinión, amigo escucha, lo cierto es que las gentes del campo evitan pasar de noche por ese lugar, por ese llano donde se llevó a cabo la famosa batalla. Y menos cuando la luna está llena. Es entonces mucho más probable que se topen con esa terrible visión. Dicen los campesinos que si es así, seguramente atacará a aquellos infortunados que osen pasar. Su radio de acción comprende varios kilómetros a la redonda, partiendo del lugar donde supuestamente se le cortó la cabeza. Incluso puede llegar a irrumpir a la medianoche en varios pequeños poblados, en varias rancherías, en la cercanía del llano maldito. Es por eso que en las noches de luna llena, o incluso los días previos, la mayoría de los habitantes de la región prefieren encerrarse temprano en sus casas. ¿No sería raro, según ellos mismos cuentan, que se oyera a lo lejos el diabólico galopar que se acerca, ya sea de entrar con un torbellino por alguna de las calles del poblado, que llegara al centro del mismo y donde en repetidas ocasiones ese negro corcel se parara en dos patas y relinchara espantosamente? El jinete sin cabeza busca por todos lados en quién descargar su furia. Pero también no ha faltado algún inocente, o mejor dicho, algún valiente, que le haya disparado a esa infernal presencia. Desde luego que las balas no le afectan en nada. Así como entra, sale, dice la gente, hecho una furia, apagándose el estridente galopar a lo lejos, y solamente quedan los ladridos furiosos de todos los perros de ese lugar. Pero los parroquianos, que muchos han estado escuchando casi sin respirar, en cuanto se menciona al jinete sin cabeza se ponen a rezar para que el ente maligno no regrese. Se dice que en cierta ocasión en tiempos recientes, una muchacha originaria de Los Sauceda, una cercana ranchería que estudiaba en Morelia, regresaba una tarde en compañía de 3 amigas a pasar un fin de semana con su familia. Involuntariamente se les había hecho tarde, tomando el último camión de los llamados polleros o guajoloteros que las dejaría cerca de su casa, una caminata breve de solo 4 kilómetros. Cuando bajaron del viejo transporte, que prosiguió su camino repujando y levantando una gran tolvanera, soltando todo tipo de smog por su mofle cascareado,
Ya el sol, como un inmenso disco rojo, declinaba muy cerca de las montañas del poniente para ocultarse. Esas nubes, manchadas de un rojo pálido, enmarcaban el vuelo de parvadas de pájaros, de distintas garzas, de algunos jilgueros que regresaban a pernoctar a sus nidos. El panorama de ese crepúsculo bucólico y campirano ciertamente era hermoso, pero también, para los conocedores de la leyenda, era sobrecogedor. Así les pareció a estas 4 amigas. El imponente silencio solo lo interrumpían los muchos pajarillos que buscaban acomodo en las ramas de los frondosos árboles. Las muchachas caminaban y no se inmutaban. Con la dinámica y correcta alegría que les daba la juventud, echaban a caminar con sus maletas en medio de sus bromas un tanto silenciadas por el canto de los grillos. Ese campo aparentemente hermoso y saludable, pero había una de las 4 que sentía una lejana inquietud, y precisamente la muchacha anfitriona, la nativa del lugar, la que conocía todas las historias del jinete sin cabeza. De niña le impresionaron, pero ahora, como estudiante universitaria, claro que no creía en eso. Pero la noche nunca deja de ser misteriosa y por ende atemorizante. Y más cuando todo lo que tienes a tu alrededor son 3 amigas. El resto es un lugar solitario. Cuando pasaban por el terreno de la legendaria batalla, se los comentó a sus amigas, ilustrándolas con lo que sabía. Desde luego no les dijo nada del lado macabro, y éstas se sintieron impresionadas. Incluso imaginaban aquella batalla, que aunque no hubiera sido con muchos elementos, seguramente fue cruenta y dejó a muchas viudas y a muchos huérfanos. En esa región, efectivamente, se sienten orgullosos de haber hecho correr a los franceses. El sol ya se había ocultado por completo, y las primeras sombras de la noche cubrían todo inexorablemente. La fauna cambiaba, los sonidos también. Los tétricos cantos de los tecolotes y el raro sonido de la lechuza se hacía presente. Los monótonos y adormecedores cantos de los grillos se incorporaban. En algunos arbustos aparecían puntos rojos y amarillentos que no sabían si eran de conejos, liebres, tejones, tlacuaches o algún desconocido que buscaba atacar. Cientos de luces que a veces sincronizadamente se prendían y apagaban demostraban que hacía falta mucho camino por recorrer. Una de las muchachas descubrió a sus espaldas la inmensa luna llena, que emergía majestuosa sobre la copa de los árboles, afectada por el moribundo sol que en su crepúsculo aparecía con ese impresionante rojo tirando a anaranjado, indicando que el día estaba muriendo y quizás algo más. De pronto a lo lejos se escucharon disparos, se escucharon voces y gritos, relinchar de caballos. Todas se miraron entre sí estupefactas. Parecía el claro fragor de una batalla, parecía que las hubieran llevado por arte de magia al siglo XIX. Las 3 chicas invitadas clavaron la mirada ansiosa en la lugareña, esperando una explicación. Los ruidos habían cesado tan de repente como empezaron, y ahora todo era un pesado silencio que hasta los animalillos nocturnos enmudecieron. El aire estaba enrarecido. La muchacha no tuvo más remedio que contarle la leyenda del jinete sin cabeza, aunque les aseguró que solo era eso, una leyenda. «Oye, pero ¿y esos ruidos?», le interrogaron nerviosas. «No sé», les contestó. «Quizás sea un fenómeno de ecos, pero por lo que sea, será mejor que apuremos el paso». Estuvieron de acuerdo y empezaron a caminar deprisa, casi corriendo, agradeciendo a la luna ahora ya plateada, llena, resplandeciente, que iluminaba la campiña con gran claridad. En compacto grupo avanzaron rápidamente por un ancho camino flanqueado por grandes árboles en fila, formando con su follaje lo que parecería un gigantesco túnel. De repente se escuchaban los lúgubres aullidos de varias manadas de coyotes. Uno que otro perro de la ya no tan lejana ranchería donde iban comenzaba a ladrar furioso.
Pero había también un sonido apagado, imperceptible, que en un principio comenzaba a esclarecerse. Sí, no había duda. El galopar de un caballo se acercaba. Los cascos del animal, imponentes, cada vez se oían más cerca. Un relinchido escalofriante rasgó el aire. Las muchachas voltearon asustadas y quedaron paralizadas de horror. Ahí, donde empezaba el túnel de árboles, a la clara luz de la luna, se delineaba la impactante figura negra, tenebrosa, del jinete sin cabeza. Sobre el enorme corcel que se levantaba sobre sus poderosas patas traseras. Sintiendo que se les helaba la sangre en las venas, llenas de pánico, echaron a correr gritando y dando traspiés. El furioso galopar se les acercaba enormemente y rápido como nunca lo imaginaron. La enorme y diabólica figura del jinete la veían ya casi encima de ellas. La chica del lugar, que era la que más trataba de guardar la calma, gritó a todo pulmón: ¡al suelo! ¡Tírense al suelo! Por terror y por instinto de conservación se arrojaron al suelo boca abajo, cubriéndose la cabeza con las manos. El endemoniado jinete les pasó por encima, tirando tajos con su espada, los cuales silbaban al rebanar el aire. Un poco más adelante se detuvo abruptamente, sacando chispas de las piedras. Resoplando y parándose nuevamente el negro caballo en dos patas, se dispuso a embestirlas otra vez. Las horrorizadas muchachas vieron impotentes cómo se les volvió a echar encima el acéfalo jinete, agitando la enorme espada que destellaba con la luna. Por segunda ocasión se tiraron al suelo, logrando eludir sus golpes y los cascos de la bestia milagrosamente una segunda ocasión. Los gritos, los llantos eran histéricos y sabían que el próximo ataque podría ser fatal. El jinete negro se disponía a lanzarse por tercera ocasión, cuando un nuevo y poderoso galopar se acercaba con rapidez al lugar. Vieron que al comienzo del aparente túnel se aproximaba también imponente e impresionante otro jinete. Este vestía de gamuza. Aparentemente en la noche alcanzaba a distinguirse un paliacate rojo amarrado en la cabeza, y no se le veía el rostro. Parecía un sombrero también colgándole a la espalda, montando un enorme cuaco alazán. En su brazo derecho sostenía un impresionante machete costeño de tierra caliente. La chica lugareña lo identificó inmediatamente. ¡Dios mío! ¡Es un cuerudo! ¡Es un cuerudo de Apatzingán! El nuevo y fantasmagórico personaje arremetió furiosamente contra el jinete sin cabeza, entablando un increíble duelo de fantasmas. Era el mismo cuerudo que en el siglo XIX le arrancara la cabeza al invasor francés, y que ahora, quizá como un ángel guardián, como un guardián de las paisanas, acudía a salvar la vida de las inocentes muchachas. La pelea nuevamente se inclinó a favor del cuerudo michoacano. El satánico jinete sin cabeza salió huyendo, perseguido por su acérrimo enemigo. Las chicas estaban temblando por la fuerte impresión. Una de ellas quizás no dejaba de gritar, pero poco a poco se fue calmando. Reanudaron la marcha muy asustadas, pero dándole gracias a Dios por haberles mandado en su auxilio al fiero y legendario guerrero michoacano. Dicen que ahora esa terrible pelea del más allá se escucha frecuentemente, rompiendo el silencio de la noche y provocando el furioso ladrido de los perros y el canto de los pájaros nocturnos. También hay quien jura haber visto en noche de luna llena a la altiva figura del cuerú de Apatzingán patrullando los campos de la región. Aún así, la gente prefiere mejor no salir esas noches, pues el lejano galopar de un jinete que se acerca puede ser de cualquiera de los dos fantasmas, y los perros les ladran por igual. Esto fue Crónicas de Espanto. ¡Feliz verano! Créditos a los libros México a través de sus leyendas, cuentos de terror del siglo XIX,
a Leyendas Michoacanas y al portal Mitos Tradicionales de Nuestro México.